En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre el proyecto denominado Evaluación de factores ecológicos que afectan la vida silvestre en áreas alteradas y áreas silvestres. Este proyecto analiza algunos componentes del ecosistema, buscando cuáles pueden indicar el grado de conservación. El eje central es la comparación de sistemas que se mantienen naturales con aquellos que han sido alterados por el ser humano. Por ejemplo, la introducción de especies exóticas o de aprovechamiento forestal. La evaluación de factores ecológicos analiza especies selectas de flora y fauna que están presentes en 3 áreas ubicadas en Cartago, Tárcoles y San Carlos. Es un estudio interdisciplinario en el que participan profesionales variados, entre estos biólogos, veterinarios e ingenieros forestales. Para conocer más de este tema, la licenciada Ani Umaña conversó con la doctora María Isabel Di Mare Herring, coordinadora del proyecto, así como con el grupo principal de investigadores del proyecto. La doctora Di Mare posee un doctorado en Ciencias de la Vida Silvestre y Pesquería de Texas A&M University. Además, es bióloga graduada de la Universidad de Costa Rica. Ha sido docente, investigadora y miembro de comités de tesis en la Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia y en la Universidad de Monterrey. Hasta la actualidad ha desarrollado 11 proyectos de investigación con relación al impacto ambiental en diversas zonas de Costa Rica y Texas, Estados Unidos. Tiene 14 publicaciones como autora principal y 9 como coautora. Desde el año 2009, labora en la Vicerrectoría de Investigación de la UNED como investigadora. Bueno, es importante la evaluación de toda esta introducción de especies exóticas porque es un área que permitiría ver en otros sectores si se pueden hacer ese tipo de trabajos, porque cuando este trabajo se hizo, que fue hace más de 40 años de meter especies forestales exóticas dentro de este sector, pues no había ninguna experiencia, no había ningún conocimiento ni investigación al respecto. Los árboles sembrados en los años 60 en el sector de Prusia del Parque Nacional Volcán Irazú han crecido y en el presente representan un peso importante sobre la tierra, lo que podría terminar en una amenaza de nuevos deslizamientos. En la región donde han crecido estos árboles ocurren movimientos de suelo, y al pasar de los años los árboles buscan su posición erecta, lo que forma troncos en forma de J. De ahí la preocupación de disminuir estas especies introducidas y aprovechar para restaurar con árboles de especies nativas. Inicialmente el estudio se basó en un grupo de roedores y posteriormente hubo oportunidad de agregar a las aves. El estudio principal se diseñó alrededor de la comunidad de roedores de Prusia y con base en esto se estudió la vegetación e insectos disponible para estos pequeños vertebrados. Se comparó a los roedores de los bosques nativos con aquellos de plantaciones de pinos. En Prusia se esperaba la presencia de alrededor de 9 especies de roedores que existen en los bosques. Estas especies no son las típicas ratas que la gente conoce, sino ratones de campo, los cuales cumplen importantes funciones en dichos ecosistemas. Para realizar el estudio se capturan los roedores vivos utilizando trampas Sherman con doble puerta. Las trampas se colocan en el campo dejando una de las puertas abiertas. Se activa y se coloca a cebo en su interior de forma que al ingresar el ratón, para tomar el cebo, activa una pieza de aluminio que al tener peso encima causa que la puerta se cierre y así se captura vivo. El cebo generalmente es una mezcla de mantequilla de maní, semillas de girasol y avena, la cual es aromatizada con vainilla. A los roedores capturados se les toman las medidas de peso y de tamaño de cuerpo. También se toma información clínica sobre su condición como calidad del pelaje, de los ojos y comportamiento, entre otros. Las muestras biológicas como ectoparásitos, heces y sangre son posteriormente llevadas en una hielera portátil al laboratorio para su análisis. El proyecto nace por la doctora Di Mare, que quería trabajar en el estado de salud de las poblaciones silvestres, en este caso aves, roedores y coyotes. Hace 20 años ha habido por varios factores ecológicos que todavía están estudiando los científicos, reaparición de enfermedades que creíamos que estaban controladas y erradicadas, o nuevas enfermedades que no conocíamos como el virus oeste del Nilo.
Entonces, para nosotros es importante monitorear nuestra vida silvestre, ¿verdad? Para ver el estado de salud de esos animales. Por un lado, no solamente porque ellos pueden enfermarnos a nosotros humanos o animales domésticos, también existe la posibilidad de que nosotros o los animales domésticos pueden también llevar enfermedades a vida silvestre. En roedores encontramos un género de hemoparásito o parásito de la sangre que es Trypanosoma, probablemente Lewisi, que ha sido muy reportado en sangre de roedores. En coyotes, que son animales carnívoros, digamos, parientes como de los perros domésticos, ¿verdad? Encontramos un parásito zoonótico que es Toxocara canis. Esto no quiere decir que vamos a alarmar a la población haciendo que salgan corriendo cuando ven algún animal silvestre, no, más bien este conocimiento nos sirve para dictar en el futuro medidas de prevención. Cuando van a manipular un animal silvestre, ya sea para algún estudio de investigación, estudiar las poblaciones, mínimo, si van a tomar muestras como de heces o sangre o que trabajen en conjunto con los médicos veterinarios, usen mínimo guantes y eventualmente tal vez mascarillas. Bienvenida María Isabel y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ani? Muchísimas gracias por invitarnos para poder compartir las cosas que hemos ido descubriendo en este proyecto. Cuénteme cómo inició este proyecto. Ha sido bastante interesante porque en una conversación con funcionarios del SINAC nos presentaron el problema que tenían, que en un parque nacional tienen muchas especies exóticas, pero eso tiene una historia. Sucede que en las erupciones del Irazú de los años 60 quedó denudada la tierra en las áreas que están más abajo del volcán Irazú en Prusia, y entonces esas áreas denudadas que tenían solo tierra presentaban una amenaza de derrumbes. Allá hubo que sembrar rápidamente especies de rápido crecimiento, que en el momento lo que había era sobre todo especies exóticas, y así se logró tener firme la tierra. Pasaron los años y allá tenemos entonces un área que ahora es un parque nacional con ciprés, pino, eucalipto. Bueno, también se pudo sembrar jaúl, que es una especie nativa, pero ahora está la disyuntiva de cómo en un parque nacional tenemos especies exóticas. Esto nos llevó a analizar la posibilidad de poder ayudar en este aspecto y vimos dentro del punto de vista ecológico que nos interesa ver cómo comparar áreas naturales y áreas alteradas. También dentro de esto vemos que hay otro aspecto que podíamos involucrar, que es cuando hay plantaciones, que la gente tiene árboles para después aprovecharlos, que era otra oportunidad de comparar naturales y alteradas. Así nace el proyecto en el cual, gracias a fondos de CONARE, nos permitieron que investigadores de diferentes universidades, porque participamos las 4 universidades, tuviéramos la oportunidad de ver de analizar estos casos, viéndolo desde diferentes perspectivas. Entonces, de ahí es que nace inicialmente y después ya se abren otros aspectos. Especies exóticas son las especies que no son de Costa Rica. Exactamente, especies exóticas son las que no son nativas, las que no ocurren aquí naturalmente. En cambio, las nativas, pues siempre están acá con nosotros. ¿Y cuáles eran los objetivos de esta investigación? Bueno, dentro de los objetivos queríamos ver cómo, primero escogimos algunos grupos para estudiar y ver no solo cómo están los ecosistemas o los sitios naturales en cuanto a qué es lo que tienen, sino también si están sanos. Entonces tuvimos una aproximación diferente a muchos proyectos en el cual queríamos saber no únicamente qué está ahí, sino está sano, sino si además está sano. Igual que cuando un granjero tiene su cultivo y no le interesa nada más que haya muchas papas, quiere que esas papas estén sanas. Claro. Igualmente nos interesa en este caso. Podemos tener un área que esté sana, entonces estábamos comparando áreas exóticas con áreas naturales a ver si eso de alguna forma afecta el ecosistema. También se quiere ver si las características que tiene de alguna manera podrían decirnos en realidad es mejor que estén las especies nativas, procedamos a una restauración. O en el caso de que tengamos aprovechamiento forestal, decir, bueno,
Hay algunos factores que se están afectando, o más bien, en realidad no hay tantos factores que se afectan, y de esa forma podemos, al tiempo que aprovechamos el bosque, también tener riqueza natural. Entonces, esos factores estamos viendo desde diferentes perspectivas, ya que aquí participamos biólogos, veterinarios, ingenieros forestales, entomólogos, y estamos las 4 universidades. Yo estoy como coordinadora general por la UNED. Tenemos coordinadores también de la Universidad Nacional, en que tenemos compañeros de manejo de vida silvestre y de veterinaria. De la Escuela de Agronomía tenemos un compañero que trabaja con entomología, con artrópodos e insectos. Y en el tecnológico tenemos a un compañero de ingeniería forestal. Cuénteme, porque son varios especialistas, ¿qué es lo que se está estudiando específicamente en cada área? Bueno, en el área de Prusia estamos viendo si la forma en que están actualmente los sitios naturales y los que están alterados por las especies exóticas son muy diferentes. Una de las cosas que nos comentaban es que se oían menos aves en las áreas de plantas exóticas, y a la gente le parece que tal vez el sitio sea más pobre. Entonces estamos realizando estudios, en este caso pues incluye sobre todo el grupo de los roedores como el grupo que se estudia, y en cuanto a la calidad del hábitat de los roedores, se estudia también las plantas que están en los sitios donde ellos viven, así como los insectos. Entonces, de esa forma hacemos una descripción del hábitat en sitios naturales y alterados en relación a la presencia de roedores. En este proyecto, además, ha habido la oportunidad de que haya estudiantes haciendo sus tesis. Entonces, después se incorporó también otro estudio que lo que ve es qué tipos de especies se pueden encontrar en los diferentes sitios. Digamos que eso a grandes rasgos lo que se hace en Prusia. También tenemos el área de la zona norte, y ahí lo que se está viendo es las plantaciones. Entonces, en áreas que son bosques naturales y otros que son plantaciones bajo aprovechamiento, estudiar cómo están las aves. Ahí es muy importante que normalmente simplemente estamos los biólogos capturando, midiendo, sabiendo qué especies están, pero aquí estamos trabajando junto con los compañeros de veterinaria, entonces vamos más allá. Se toman muestras de las aves para analizar cómo están de salud, igual cuando uno va al médico, le abren la boca y le meten la paleta, ¿verdad? Pues algo parecido, les tomamos muestritas, inmediatamente se liberan, y después con análisis de laboratorio se puede ver si hay algunas diferencias entre las aves. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr. El grupo principal de estudio en San Carlos fueron las aves. También se tomaron algunas muestras en Prusia. Las aves se capturan en redes de niebla. Una vez que se recupera el ave de la red, esta se coloca temporalmente en bolsas de manta para hacer los análisis y luego se liberan. Entre los datos estándar que se toman está el peso y varias medidas de longitud. Además, datos sobre su salud como la calidad del plumaje, de los ojos, comportamiento y otros, y las muestras biológicas. Las muestras biológicas comprenden muestras de heces, sangre e hisopados. Los hisopados consisten en bolitas de algodón estériles que se introducen en la boca y se pasa por sus paredes. Luego se guarda en un recipiente especial que contiene un medio para su conservación. Luego de ser liberada, se aprovecha cualquier muestra de heces que el ave haya dejado en la bolsa. El proyecto consiste en estimar la abundancia relativa y la riqueza de aves en 3 tipos de vegetación: bosque natural y plantaciones exóticas de pino y eucalipto. Y la importancia que tiene es que en este sitio, en Prusia, no se han realizado estudios similares, entonces sirve como línea base para realizar propuestas de investigaciones posteriores, y a la vez ayuda al mantenimiento y la conservación de las especies. Los resultados que hemos encontrado es que existe un mayor número de especies o riqueza de aves en lo que es el bosque natural,
Y por último, en el menor número de especies ha sido en pino. Para el estudio de grupo de los artrópodos, insectos, arañas y otros, inicialmente se debe colectar los individuos y luego estos se identifican en el laboratorio. En el estudio se utilizaron dos técnicas de captura, las trampas de malez y las trampas de caída. En cada sitio donde se instaló una estación para el estudio de roedores, se instaló una trampa malez en el centro. La trampa malez semeja una tienda de campaña y consiste en una red y un vaso en la parte superior provocando un efecto de embudo. Los insectos suben y al llegar al vaso bajan y se topan con un líquido que los atrapa. Por otro lado, las trampas de caída son huecos con vasos plásticos que contienen líquido. Los artrópodos, como insectos, arañas, entre otros, caminan por el suelo y caen a estas trampas con el líquido impidiéndoles salir. Don Ruperto, María Isabel nos hablaba de investigación en bosque de Prusia y en plantaciones. ¿Cuál es la diferencia? Sí, claro. En el caso del sector Prusia, el volcán Irazú, la situación de la diferencia en los dos ecosistemas es básicamente que el bosque natural que existe, que logró quedar intacto después de la gran erupción y la catástrofe de los años 60, mantuvo y mantiene a la fecha características diferentes a las plantaciones que se establecieron con pino, eucaliptus, ciprés y jaúl, en el sentido de que las primeras son especies nativas que crecen en el sitio, han evolucionado en esa región y por lo tanto han desarrollado características propias para esa altura. Las especies introducidas, como mencioné anteriormente, provienen de otras regiones. Y al introducirlas en esa zona geográfica, pues se han desarrollado exitosamente algunas de ellas. En el caso del pino y el eucalipto, han crecido y han creado áreas muy hermosas desde el punto de vista estético. Sin embargo, el hecho de ser especies exóticas, pues provoca a la parte faunística condiciones diferentes. La disponibilidad de nichos donde las especies van a habitar y encontrar su alimento cambia con el tiempo. Entonces, el proyecto busca valorar cuál es ese cambio, cuáles son las ofertas de espacio, de nichos para la fauna silvestre de la región, principalmente los roedores y algunos artrópodos. Ustedes hablan de ambientes perturbados y no perturbados. Sí, esa es la segunda parte del proyecto que se desarrolló en la zona norte de San Carlos. Y la perturbación se da básicamente enfocada a la intervención que provoca el hombre cuando hay extracción forestal. Porque por muchos años siempre se ha dicho y se ha no justificado plenamente que la intervención humana provoca cambios en la estructura del bosque, y estos cambios a largo plazo provocan también que haya cambios en la composición florística de las especies propiamente y la fauna que habita en el bosque. Entonces el proyecto se ha tomado ese punto de vista y se está valorando hasta dónde eso es un mito o es realidad, en el sentido de que un bosque perturbado puede ser menos apropiado para ciertos grupos de fauna que existen en el país. Entonces la perturbación básicamente es la provocación que el hombre hace por la extracción misma de un producto forestal. ¿Y esta intervención qué efecto tiene? Pues en realidad el hecho de que cuando el hombre interviene en el bosque hay un grado de perturbación. El asunto es medir que ese grado de perturbación no corte los procesos naturales que se dan tanto para la flora como la fauna. Entonces, ese es un punto de vista que siempre ha sido discutido y creo que nosotros podemos con este proyecto demostrar desde el punto de vista de fauna el efecto que causa la intervención forestal en los bosques. Sin embargo, desde el punto de vista de composición florística de las especies que allí habitan, hay cambios, que es parte del proceso natural porque se está rompiendo un ciclo natural. Sin embargo, si ese ciclo no se rompe, el bosque seguiría un proceso natural donde en forma natural suceden la caída de árboles, y la caída de árboles provoca igualmente los daños que son provocados cuando se corta en forma artificial. Don Ruperto, ¿cómo puede entonces hacer un equilibrio entre las necesidades del hombre que necesita madera y el mantenimiento del bosque? Sí, desde los años 90 se ha implementado en el país una técnica que se conoce como aprovechamiento mejorado de bajo impacto. Con esto lo que se busca es que los bosques tropicales sigan produciendo madera para una sociedad que es altamente demandante. Sin embargo, ese objetivo se puede cumplir cumpliendo una normativa muy sencilla, que es extraer del bosque, por un lado, lo que
tenga características para ser usadas, lo que el bosque ha crecido en un periodo de tiempo y respetando toda una normativa que permita que el bosque siga cumpliendo sus funciones ecosistémicas a lo largo del tiempo. Esto se logra de una forma muy práctica, planificando todas y cada una de las actividades forestales que se hacen en el bosque. Y eso incluye desde conocer las especies forestales que allí crecen, saber cuántos árboles y qué especies se pueden extraer, y por supuesto planificando una excelente red de caminos que permita llegar al bosque a hacer la extracción causando menor perturbación. La legislación costarricense permite hacer todas esas actividades, porque de no ser así, la madera tiene que salir de algún lado. En este caso va a salir o de las plantaciones artificiales que hay establecidas en el país, o de bien siempre van a ser los bosques primarios o bosques secundarios. De no ser así, entonces no podríamos disfrutar del color, el olor de la madera. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Don Julio, siguiendo con la investigación, ¿cuál es la importancia de los insectos en el ambiente? Bueno, esa es la razón por la que nos interesamos en incluir insectos en este proyecto, porque los insectos son, bueno, y los artrópodos en general, no solo hablamos de insectos, sino también de arañas, 100 pies, 1000 pies y otros grupos menores, forman el 70% del número de especies en el planeta. Entonces, además de la gran diversidad que tienen en cuanto al número de especies, su gran abundancia, una buena parte de la biomasa de todos los ambientes están formadas por insectos. Eso los hace también fundamentales en el sentido de que son parte de las cadenas alimenticias. Entonces, muchos organismos se alimentan de ellos. Ellos se alimentan de plantas y de otros organismos y la biomasa que consumen de las plantas es transmitida a los otros organismos. Entonces, la dieta de vertebrados, roedores, aves, con frecuencia tiene muchos componentes de los insectos y por lo tanto la salud de esos vertebrados va a depender de lo que están comiendo. ¿Su incidencia va a ser directa en la afectación del ambiente? Sí, tanto desde el punto de vista como fuente de alimento, como el efecto que ellos mismos hacen sobre las plantas, alimentarse de ellas. Doña Mónica, con usted vamos a hablar de aves. ¿Cuál es el efecto en las aves de este tipo de alteraciones? Bueno, nosotros estudiamos en este proyecto alteraciones de dos tipos que pueden afectar a las aves. Unas que son de carácter más amplio, extensiones más amplias, como por ejemplo puede ser la pérdida del hábitat y la fragmentación, o sea, la subdivisión del hábitat que queda en fragmentos más pequeños y separados. Y por otra parte también alteraciones más de carácter local, como es el aprovechamiento forestal, que ese aprovechamiento tiene digamos, cambios en lo que es la estructura del bosque y lo que es la oferta de recursos para las aves, como por ejemplo sitios donde se puedan refugiarse, alimentación, etcétera, ¿verdad? Entonces, en base a eso seleccionamos sitios que cumplieran ambos requisitos, que estuvieran en lugares aprovechados, con bosques aprovechados y no aprovechados, y sitios que tuvieran un paisaje que estuviera más fragmentado o menos fragmentados, para estudiar las aves y compararlas entre esos sitios, y también en coordinación con los otros datos de las otras partes del proyecto, de los compañeros, de la parte de insectos y de la parte de salud fundamentalmente. A manera de conclusión, ¿cuál es la importancia de todo este proyecto para el país? Podríamos mencionar en realidad varias cosas. Digamos, una que estaría como en el mediano plazo es lo que se mencionaba al inicio, cómo nace el proyecto. Entonces, ver si los resultados finales van a indicar
si es algo pertinente el que se haga una restauración del ambiente natural en el sector de Prusia. Hay otros factores ya como más a largo plazo, más generales, que es ver si estamos detectando factores que nos logren indicar si en los bosques naturales están más sanos los individuos o qué tipo de factores podemos estudiar que nos puedan indicar qué está sucediendo. Por otro lado, algo que sí para nosotros fue sumamente rico es que en estas ocasiones tuvimos la oportunidad de trabajar juntos diferentes especialistas y abordar un mismo estudio desde diferentes puntos de vista. Todos aprendimos, incorporar estudiantes que entonces se iban enriqueciendo de estar junto con investigadores de diferentes afinidades también. Y dentro de esto también ir identificando necesidades e ir proveyendo resultados que puedan ser de importancia para el país. En el caso también del aprovechamiento se podrá ver si junto con el aprovechamiento, que normalmente cuando está el forestal solo ve los árboles, pero hay más allá de árboles. Entonces, ¿qué otras cosas importantes se pueden aprovechar? En un país como Costa Rica, que va a la vanguardia en el ecoturismo, esta es una información que va a ser bastante importante. Muchísimas gracias, Tati, por acompañarnos, y es muy valiosa la información. Esta información después va a servir para poder determinar en todo el país cuáles áreas habrá que corregir. Esperemos que la información sea útil y que haya nuevas preguntas que se generen a través de esto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.